Tati. El día de hoy tenemos algo muy interesante y aparte de eso, pues es algo que nos pasa a todos durante pues algún momento, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestra vida diaria. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy y vamos a hablar de cómo sobredimensionamos el miedo. Es algo que a todos nos ha pasado en algún momento. Pero para esto tenemos con nosotros a Natalie Reyes, que nos va a explicar un poquito acerca del tema. Así que Natalie, ¿cómo está? Bienvenida al programa Como en Casa. Muchísimas gracias. Feliz nuevamente de estar en este espacio, de poder hablar sobre una emoción tan básica y tan existente en cada uno de nosotros, el miedo. ¿Paraliza o activa? Justamente, Natalie, muchas veces sentimos miedo por cosas que ni siquiera pasan, ¿no? O sea, yo creo que es algo que está sobre todo más en uno mismo, ¿no? A veces sentimos miedo quizás de hacer las cosas mal, o cuando queremos empezar en algo nuevo, por ejemplo, puede ser en un trabajo, o en este caso de los estudiantes, cuando les cambian de colegio, o cuando ya dejan la primaria, van a ir a la secundaria. Hay muchos momentos en los que sentimos este temor, ¿no? Realmente el miedo más grande está en nuestra cabeza, más que la misma realidad. Sobredimensionamos, pensamos muchas cosas, tenemos muy común esta frasecita, y si pasa tal, y si pasa tal. Y en todos mis años, en mis casi 15 años de experiencia acompañando personas, ese y si nunca se da. Ahora, también es importante mencionar que nos dejamos llevar por ese sentimiento, porque como justamente lo decía, está en nuestra cabecita el tema de no puedo, me da miedo, por eso mejor no lo intento, y nos quedamos paralizados y ni siquiera buscamos quizás la oportunidad de mostrarnos finalmente a nosotros mismos que sí podemos, porque yo muchas veces siempre digo a amigas e incluso a alumnas, porque también a veces dicto cursos, entonces yo les digo a las chicas, inténtenlo. A veces el peor enemigo es uno mismo, ¿no? No es el resto, no es la gente, sino está en nuestro interior. En nuestra cabeza, realmente en nuestra cabeza, todo lo que empezamos a conjeturar que nunca es una realidad. Y eso pasa ¿por qué? Porque nos hemos acostumbrado de que el miedo es malo. Cuando el miedo es una emoción básica, nacemos con el miedo, y saberlo gestionar nos sirve de un aliado muy bueno. Es un aliado muy bueno. Muy importante eso, porque una vez que nosotros vencemos nuestros temores, digamos que nos lo quitamos eso de la cabeza, porque obviamente nos damos cuenta que es algo que está en nosotros, en nuestro interior, ¿no? Y nos ayuda y nos permite a ver muchas más cosas, a ver que sí podemos superarlo, que sí podemos lograrlo, que tenemos la capacidad de seguir avanzando o quizás de realizar, por ejemplo, digamos que muchas cosas, ¿no? Porque a veces nos paraliza tanto que decimos, no, es que yo no puedo, y ni siquiera lo intentamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para poder sobrellevar este tema? Yo creo que una de las grandes cosas que podemos hacer con el miedo es saber escucharlo. ¿Miedo a qué? Y desde que yo me puedo responder miedo a qué tengo, es que yo puedo empezar a gestionar cómo afronto esta situación. Tengo miedo a desaprobar el curso, ¿ok? Y lejos de paralizarme, si yo tengo miedo a desaprobar el curso, voy a empezar a estudiar, ¿sí? Entonces, desde ahí primero necesitamos escuchar qué nos está advirtiendo este miedo. Ya saben, son pequeños tips que tenemos que estar atentos para poder pues realizar las cosas de manera adecuada. Pero hablando de cosas adecuadas, Tati nos va a contar algo muy importante, pero no se muevan porque después de Tati venimos y continuamos nosotros con nuestro tema de hoy. Continuamos con nuestra entrevista y también aquí en Como en Casa nos preocupamos siempre por nuestros televidentes y queremos ver, pues, porque ellos también tienen preguntas, ¿no? Y hay dudas que tenemos que resolverlo. En este caso, por ejemplo, nos preguntan, dice, tengo miedo de fracasar en todo lo que hago, así que prefiero no intentarlo. ¿Cómo puedo cambiar esa mentalidad, no? Mira, y esa es una pregunta que nos hacemos muchos. El miedo a fracasar está muy ligada a la perfección.
y empecemos a entender que la perfección no existe. Lo perfecto es inagotable, o sea, nunca vamos a llegar a lo perfecto. Así es. El lenguaje nos ayuda mucho, empecemos a trabajar sobre lo excelente, pero yo le diría, atrévete a tener un pequeño error. Okay. ¿Por qué? Porque a través de ese error yo voy a poder aprender. ¿Qué aprendo? Aprender a mejorar. Pero cuando yo tengo ese miedo a fracasar, ¿por qué lo tengo? Porque estoy mirando la gran meta, la meta que está allá. Eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo reduzco esto? Empieza a poner la meta que tienes aquí, el primer paso. Y cuando tú des el primer paso, vas a poder dar luego el segundo, el tercero, hasta llegar a la meta final. Como le digo yo, el monstruo se ve grande cuando lo vemos de lejos. Así es. Pero cuando lo empezamos a ver poquito a poquito, vamos acercándonos y al final decimos, no era tanto como yo lo pensaba. Claro, ahora también es muy importante el hecho de que, como tú comentas, ¿no? Dar el primer paso, ¿no? Por ejemplo, me da miedo, no sé, estoy acostumbrada a un ritmo de vida, o en este caso, si vamos un poquito al tema laboral, mucha gente tiene miedo a emprender, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, no, es que yo prefiero trabajar para alguien, porque de esa manera ya tengo cada fin de mes un sueldo fijo y entonces no voy a renunciar porque me da miedo a fracasar. Pero entonces si no tomamos la decisión de dar el primer paso, nunca vamos a saber si nos fue bien o nos fue mal, ¿no? Y entonces es como truncarse también uno mismo. Y mira qué bonito lo que has dicho, porque tengo miedo a no tener el ingreso mensual, ¿sí? Entonces, ¿qué puede proceder? A que si yo ya tengo una idea, en paralelo empezar a dar los primeros pasos con esa idea. Y a partir de eso, en algún momento que yo vea, porque también el emprendimiento es un bebé, sí, cuando yo vea que el emprendimiento ya empieza a caminar, puedo decir, ok, gracias. Pero es justamente, ¿miedo a qué? Miedo a no tener el ingreso. Entonces voy generando actividades que me permiten generar los ingresos y a experimentar cómo genero yo esos ingresos. No se trata de que al escuchar el miedo, no se trata, dejo el trabajo y empiezo el emprendimiento, sino a dar los pasos que me permitan en algún momento dejar el trabajo. Qué maravilla escuchar todo esto, Natalie, porque yo creo que nadie estamos libres, a todos en algún momento nos da este sentimiento, eso de tener miedo a intentar nuevas cosas, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el programa y compartir todo lo que pues estoy segura que tienes muchísimo más, pero el tiempo ya es oro, así que esperamos tenerte nuevamente por aquí. Muchísimas gracias y con esto terminamos. Alegría, como en casa.